Dentro de las formas verbales también tenemos lo que son las acciones. Dentro también, por aquí tenemos la palabra salto, indica que soy yo solo, como ya lo mencionamos. Y todas las formas verbales de un verbo componen la conjugación verbal. La conjugación verbal, ¿dónde está? Venga, por aquí la mostramos. Por aquí las tenemos. Aquí está. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Pero aquí se presenta una variante. Muchos de nosotros diremos, profesor, pero aquí sucede algo con la raíz. Raíz del verbo, ¿cuál es? ¿De qué forma nosotros la identificamos? Bueno, muy sencillo. Aquí tenemos el verbo jugar, ¿cierto? Si nosotros queremos identificar la raíz, simplemente eliminamos el infinitivo, eliminamos esto, y nos queda entonces la raíz intacta acá. Esa es la forma más inmediata de poder localizar la raíz de un verbo. Ahora, si nosotros nos vamos acá y somos lo suficientemente observadores, nos daremos cuenta de algo interesante que sucede con el verbo jugar. Tenemos por aquí que es diferente a jug, ¿verdad? Jueg y por aquí jug, totalmente diferentes. Ahora nos vamos aquí más abajo y todavía continúa con jueg, diferente a jug. Esto significa entonces que la raíz cambia notablemente. Cuando cambia la raíz, se le llama verbo irregular. Entonces, por aquí recién vuelve a jug en la primera persona del plural. ¿Lo ves? Entonces, en este caso, bueno, aquí sí corresponde con la raíz, pero no corresponde en la raíz cuando hablamos del singular. Entonces, tenemos verbo irregular. Si en un examen de admisión apareciera jugar, ¿es un verbo regular o irregular? Entonces, la forma más plena de poder saberlo, conjugarlo por los pronombres personales y de esa forma entonces obtendrás la respuesta, si es regular o irregular por la forma cambiante de la raíz. Bien. Detalles que se suman para poder complementar la formación integral del estudiante como tal. Volvemos por aquí. Y tenemos entonces las formas verbales. ¿Qué significa formas verbales? Aquellas que hacen referencia directamente a una persona. Hay formas no personales, sí, precisamente aquellas que no se refieren a una persona o a un ser humano. Bien, las formas no personales son susceptibles a no ser conjugados por los pronombres personales. Ya vamos a ver por qué. Entonces, tenemos por aquí conjugaciones. Habíamos mencionado que son tres. Tenemos ar, ir. En el caso de salvar, vencer, subir. Vamos a ver entonces si lo entendemos. Fíjate en los verbos de la página siguiente. Piensa en el infinitivo y decide a qué conjugación pertenecen. Recuerda, ar, ir. ¿Bien? Entonces tenemos por acá asaltar. Primera conjugación, sí, precisamente porque es ar. Ar, ir. Recuérdalo. Primera conjugación, ar. Segunda conjugación, Tercera conjugación, ir. En este caso, por ejemplo, si yo digo, yo vivo en una urbanización. En este caso, vivo, de vivir, corresponde a la tercera conjugación. Muy bien, las formas no personales que tenemos por aquí. Las formas no personales son las que nunca se refieren a la persona que realiza esa acción. Puede ser también, en este caso, un objeto o un animal. Tenemos tres: infinitivo, gerundio y participio. Vamos a ver cuáles son. Los infinitivos de los cuales ya hablamos son ar, ir. Pero muchos de ustedes dirán, pero profesor, me había dicho usted que el infinitivo también corresponde a las formas personales. Bueno, atención, porque cuando nosotros conjugamos un verbo directamente por el infinitivo, pues no sería posible. Vamos a demostrarlo. ¿Bien? Si yo digo, por ejemplo, el verbo que estábamos hablando anteriormente, jugar,
Si yo digo, por ejemplo, yo jugar, tú jugar, él jugar, nosotros jugar, pues no se puede, ¿no? Porque la raíz y la desinencia del verbo prevalece. Se supone que tiene que cambiar de acuerdo a la persona. Entonces, no podemos hablar como la familia de Tarzán y decir yo jugar, tú jugar, él jugar. Por eso son formas no personales, porque al momento de ser conjugados, pues su raíz y su desinencia prevalecen. Entonces, no pueden ser conjugados por los pronombres, se califica como formas no personales. El gerundio es la forma que se usa para indicar que la acción está en desarrollo. Estoy durmiendo, estoy atrapando un gato, estoy subiendo las escaleras, todavía no lo he terminado de subir, pero lo estoy en proceso del desarrollo de la acción. Ese es el gerundio. Tenemos por aquí el participio, que se usa para indicar que la acción está terminada. Bien. Recuerda que el participio se conecta también directamente con las formas perfectas de los verbos, que son acciones ya acabadas. Por aquí los tenemos, a ver. Ah, por aquí está. Infinitivo, saltar. Sí, porque termina en ar. De el verbo tener. Bueno, aquí sería todo lo que termine en ido es participio. Viviendo, viviendo, todo lo que termine en endo, ando es gerundio. Mirado, participio, subir, infinitivo. ¿Mm? Retrocedemos por acá para volver a nuestro índice. Vamos entonces por aquí con la raíz y desinencia. Raíz es la parte del verbo con significado. A ver, nos dice, es decir, la parte que nos dice cuál es la acción. También la podemos llamar lexema. Para saber cuál es la raíz, le quitamos la terminación al infinitivo, lo que habíamos estado hablando anteriormente. ¿Bien? Le quitamos el infinitivo, inmediatamente tenemos el verbo. Por ejemplo, el verbo proteger, le quitamos el inmediatamente nos quedamos con la raíz. Vigilar, lo mismo, le quitamos la partícula ar y tenemos aquí vigil. Vigil sería la raíz del verbo como tal. Vamos entonces por aquí. La raíz de vigilar, ¿cuál sería? Tomando en cuenta que solamente debemos quitar la partícula ar. Vigil, ¿cierto? Vamos a ver. Sí, correcto. Raíz de esconder. Tomando en cuenta que debo eliminar la partícula ¿cuál sería la respuesta correcta acá? Esconde, acá. Raíz del verbo subir. Tomando en cuenta que debo quitar la partícula ir para poder identificar la raíz, sería sub. Lo selecciono. Y eso es todo. Perfecto, misión completada. Volvemos entonces al índice y vamos al modo, el modo verbal. Dice, el modo, que es la forma en la que se manifiesta la acción expresada por el verbo o la actitud de quien realiza la acción. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo, recuerda, cuando nosotros decimos las cosas tal cual como son, subjuntivo cuando expresamos deseo, imperativo cuando damos órdenes. ¿De qué forma nosotros podemos evidenciarla dentro del diccionario? Ya lo vamos a colocar por acá. Si nosotros colocamos, por ejemplo, la palabra ordenar, nótese que al principio, cuando se va a conjugar el verbo ordenar dentro de nuestro diccionario, tenemos por aquí indicativo. ¿Bien? Esto quiere decir que al momento de nosotros fabricar una oración,
lo estamos haciendo de forma objetiva. De forma objetiva significa despojarse de las emociones y sentimientos para poder decir las cosas tal cual como son. Por aquí tenemos entonces el modo subjuntivo, que vendría siendo representado por los deseos o emociones, y el modo imperativo, que es para poder representar órdenes, mandatos. Vamos a comprobar entonces, a ver si aprendimos o no con respecto a esta lección. Dice, si quieres salvar la ciudad tendrás que vencerme. Siguiente. Dice, escribe en minúsculas la terminación de la tercera conjugación. A ver, ¿cuál es la tercera conjugación allí para que nos pueda servir de llave e ingresar a nuestro juego? Recuerda, ar, er, ir. Tercera conjugación, ir. Venga, la colocamos en minúsculas. Entramos a la zona. Dice, encuentra el verbo con ayuda de la linterna. A ver, equipo, ¿es un verbo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Mío, ¿es un verbo? No, es un adjetivo posesivo. Villano, ¿es un verbo? ¿Lo puedo conjugar por los pronombres? No. Superhéroe, un sujeto, entonces no lo podemos conjugar tampoco por los pronombres. Esconder, termina en er, ar, er, ir, verbo en infinitivo. Hemos localizado el verbo, le damos clic. Mira lo que dice el villano y encuentra la frase que tiene una forma verbal compuesta. Habíamos dicho en clase que la forma verbal compuesta es aquella que tiene el verbo haber más el verbo natural. Entonces, tengo que localizar por aquí cuál de ellas tiene el verbo haber y seleccionarla. Me oculto en la ciudad. No, aquí solamente tenemos un verbo, el verbo ocultar, oculto. Tus compañeros no me encontrarán. El verbo encontrar, pero no está acompañado del verbo haber. Entonces la segunda no puede ser. No me vencerás, del verbo vencer, pero tengo un solo verbo. Para que sea realmente compuesto tiene que haber dos. Has perdido tu oportunidad. Has del verbo haber más el verbo natural perdido del verbo perder. Lo seleccionamos. Hemos localizado el verbo compuesto. Mira lo que dice el villano y encuentra la frase que no tiene un verbo. Entonces, de estas 4 oraciones, ¿cuál de ellas no tiene verbo? Vamos con la primera. Ajá. La primera sí tiene verbo, ¿cierto? Dentro de la primera oración, ¿dónde está el verbo aquí? Acá, Tengo. ¿verdad? Correcto, tengo, del verbo tener, pero nos piden aquella que no tiene verbo. Entonces, la primera la descartamos. Cuidado con las sombras. Parece que es esa, ¿no? Vamos a ver de repente, como por descarte, a analizar las demás. Encontraré vuestro escondite. Encontraré, verbo, del verbo encontrar. Recuerda, si de repente no estás muy seguro, colócalo en infinitivo y ahí nos daremos cuenta. La última oración del verbo vencer, entonces, esta sí que tiene verbo. Cuidado con las sombras.
Esta sería la oración que no tiene verbo como tal. Listo, zona 1 liberada. Vamos a la zona 2. Dice, escribe en minúsculas la raíz del verbo vivir. ¿Cómo era para poder hacer la raíz de los verbos? ¿Qué debemos eliminar? Ar, ir. Correcto. Entonces, en ese caso, debemos eliminar la partícula ir y quedarnos solamente con bit, y ahora nos sirve de llave para poder ingresar. ¿En qué frase hay un verbo en tercera persona del plural? Entonces, uy, profesor, se me olvidó cuál es la tercera persona del plural. Venga, entonces nos vamos aquí a nuestro diccionario y ubicamos tercera persona del plural para tener una idea. ¿Bien? Tercera persona del plural lo tenemos por aquí. Ellos o ellas. Bien, ya sabemos que es ellos o ellas, tercera persona del plural. Nos vamos entonces por acá. Muy sencillo, lo que tenemos que hacer por aquí. Simplemente sustituimos los sujetos por ellos o ellas, y si ello tiene sentido, nos quedamos con esa opción. ¿Aceptan el reto, el desafío? Muy sencillo. De estas tres oraciones que tenemos por aquí, ¿cuál es susceptible de ser sustituido por ellos o ellas en el sujeto? Si yo coloco acá, habéis llegado tarde, ellos habéis llegado tarde. Suena como raro, ¿no? Si yo quito acá los superhéroes y coloco ellos, puede tener perfecto sentido. Claro que sí. Ellos no me atraparán. Tiene perfecto sentido. Sustituimos el sujeto por un pronombre personal. Tiene perfecto sentido. La tercera persona del plural. Le damos clic. ¿En qué frase hay un verbo en primera persona del singular? Primera persona del singular, ¿cuál era? ¿Quién lo recuerda? Si nos olvidamos, recuerda, diccionario siempre va a estar a la orden. Primera persona del singular, aquí lo tenemos, yo. Nos volvemos por aquí y decimos, colocando el pronombre personal yo, que representa primera persona del singular, colocándolo antes de las oraciones que tenemos por acá, al momento de incorporarlo, ¿con cuál tiene sentido? La tercera. La tercera nos dice Marian Martínez, correcto. Yo conseguiré la victoria. Ya está. Le damos clic. En efecto. ¿En qué frase hay un verbo en segunda persona del plural? Segunda persona del plural, lo tenemos por aquí. Segunda persona del plural es vosotros, vosotras. Vosotros, vosotras. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta que vosotros, vosotras sería segunda persona del plural, ¿cuál debe entonces incorporarse dentro de estas oraciones? ¿Vosotros tengo un arma secreta? No. ¿Vosotros no la puedes destruir? No. Vosotros estáis acabados. La primera oración. ¿En qué frase hay un infinitivo? ¿En cuál de estas oraciones encontramos infinitivo? Recuerda, infinitivo termina en ar, ir. ¿En cuál de estas tres oraciones nos encontramos con algún verbo que termine en ar, ir?
Segunda. La segunda, correcto. La creé para acabar con los superhéroes. Muy bien, zona liberada, acceso a la zona 3. Escribe en minúsculas el número de la forma verbal vigilo. Yo vigilo. Ah, ya. Aquí debía colocar singular, ¿ya? Porque yo vigilo está en singular. Entonces, colocamos así. ¿En qué frase hay un verbo en futuro? La primera, no, ¿verdad? Aún conservo la zona 3, presente. No puedes encontrarme, presente. Seguiré con mi plan, seguiré en un futuro. ¿En qué frase hay un verbo en condicional? Para poder representar el verbo en condicional, primero tiene que cumplirse algo para que se pueda representar esa acción. ¿Cuál de ellas representa que debe primero cumplirse algo para que entonces podamos tener esa condición establecida? Para que pudiésemos tener ese resultado final, mejor dicho. La segunda, no, ¿verdad? Pero yo soy más inteligente, lo está afirmando, no está estableciendo ninguna condición. Entonces la segunda no puede ser. La tercera, al final, toda la ciudad será mía, lo está afirmando, no está estableciendo ninguna condición por allí. La primera, si fueras listo, vencerías. Si fueras listo, condición, vencerías, resultado. Atrapa el verbo que está en gerundio. Ajá. De repente se nos olvidó que es gerundio, ¿ya? Venga, vamos a ver aquí. Gerundio. Ando, endo. Ajá. Todo lo que termine en ando, endo. Por aquí lo tenemos en nuestro diccionario. Bien. Si es que de repente por allí nos olvidamos, recordemos que tenemos el diccionario para guiarnos. Todo lo que termine en ando, endo. Ok. Volvemos a nuestra presentación. Lo intentamos otra vez. Correcto. Vigilando era. Encuentra la frase que tiene un verbo en modo imperativo. Recuerda que imperativo es dar ¿qué? Una orden. ¿Cuál será? ¿Quizás aparezca? No, quizás es un adverbio de duda. Quizá, tal vez. Me escaparé, una afirmación. He regresado, manifestación de la acción. No está indicando en ningún momento dar una orden. Salta ya, orden. Por aquí lo tenemos. Listo, zona 3 liberada, misión completada. Ahora, fíjese muy bien, por aquí tenemos también otra forma de poder recrear todo lo que hemos visto en clase. Pero no les voy a quitar mucho tiempo, solamente algo adicional que podemos hacer, ¿ya? Dentro de nuestro metaverso que tenemos por aquí, podemos representar los momentos más oportunos de nuestra clase e incorporarlos en una galería.
Entonces, por aquí coloqué las formas verbales que representan un contenido, bueno, el contenido que vimos en clase, y el propósito es que una vez que finalice la explicación del profesor en conjunto con todos los resultados obtenidos por los estudiantes, procedamos a pegar los momentos más oportunos, los momentos más célebres en cada uno de estos escenarios. ¿Bien? Obviamente, ese es un trabajo que se hace en cooperativo con el estudiante. También tenemos por aquí como el cine, donde podemos pasar videos que hagan referencia al verbo o al tema de la clase que nosotros tengamos a disposición. De esta forma, recreamos un escenario en 3 dimensiones, como simulando un museo virtual tipo metaverso, y tenemos también la recreación del universo en 2D, que sería la presentación de diapositivas, la presentación de los aplicativos de Geniali y el libro de nuestro colegio, para que entonces podamos tener una recreación mejor elaborada, mejor plasmada de todos los agentes intervinientes para que nuestros niños puedan aprender mejor. Las representaciones gráficas, en conjunto con las explicaciones teóricas del libro y de los aplicativos de Geniali, para que entonces los momentos oportunos de aprendizaje se canalicen, visualizando las imágenes, aprendiendo en todo momento leyendo y en conjunto con las intervenciones de los estudiantes como tal. De esta manera intentamos que el estudiante tenga siempre pleno dominio del tema visto, jugando con estas imágenes a la par también del conocimiento impartido. ¿Mm? Hemos finalizado entonces por hoy nuestra masterclass de lenguaje, los verbos.